Muy buenas, va a dar comienzo esta sesión en la que vamos a analizar la Ley 29/2014 de 28 de noviembre de régimen de personal de la Guardia Civil. En primer lugar, me voy a presentar, soy el capitán Juan Antonio Ibar, jefe de estudios de Serás Formación, esta es mi trayectoria profesional y esta es mi cuenta de Instagram. La cuenta de Instagram de la Academia es esta y la cuenta de YouTube esta. ¿Qué vamos a hacer en esta clase teórico-práctica? Como siempre, analizaremos los conceptos más relevantes. Prácticamente hoy vamos a ver el tema completo, porque es un tema cortito y vamos a ver casi todo el articulado. Descartaremos algunos artículos y conceptos por la razón que luego explicaré. Si quieres ver el tema completamente, puedes ver los vídeos explicativos y para cualquier duda que surja en esta clase puedes transmitirla en directo o al final en el turno de preguntas o bien si quieres hacerlo mejor por correo electrónico, pues esta es la cuenta. Deciros que estamos muy contentos porque con el temario inteligente de Serás Formación, descartando un 43% del temario, es decir, estudiando el 57%, nuestros alumnos han podido responder a 99 preguntas. No sé si sois conscientes de la importancia de este dato. ¿Qué temario descartamos? Aquel que está reseñado en cursiva. Es un 43% del temario. Bueno, pues estudiando el 57% restante, se pueden responder 99 preguntas. Esto para todas las modalidades es interesantísimo, sobre todo para modalidad restringida y para aquel que va por modalidad libre y que no tiene mucho tiempo para estudiar. Pero bueno, aunque tengas mucho tiempo para estudiar, la recomendación es que te centres principalmente, y casi me atrevería a decir exclusivamente, en aquella parte del temario que no está reseñada en cursiva, que es este 57%. Muy bien, pues vamos a hacer una introducción. ¿Por qué estudiamos esta ley 29 de 2014? Porque la Constitución española, en su artículo 104, dice que una ley orgánica determinará las funciones, los principios básicos de actuación y los estatutos de las fuerzas y cuerpos de seguridad. ¿Qué ley orgánica es esa? La ley 2/86, que estudiamos en el tema 15.1 de fuerzas y cuerpos de seguridad. Esta ley establece que el régimen estatutario de la Guardia Civil será establecido en la propia ley de fuerzas y cuerpos de seguridad, las normas que desarrollan esa ley y el ordenamiento militar. Pues bien, esta ley de régimen de personal es una de estas normas que desarrolla la ley orgánica 2/86. Otras normas que desarrollan también esta ley orgánica son la ley orgánica de derechos y deberes, que es objeto de examen en esta convocatoria, la Ley Orgánica de Régimen Disciplinario, que tendrás que estudiar cuando quieras ser suboficial y oficial, etc. Bueno, el índice es la diapositiva ancla que vamos a ir utilizando a lo largo de la clase. De esta ley, a vosotros solo os exige el título preliminar, que es el que vamos a ver ahora, por eso lo señalo en rojo, el título primero, competencias en materia de personal, y el título segundo, ordenación del personal. Y dentro del título segundo, los capítulos primero y segundo. Pues vamos con el título preliminar, que como casi siempre, en su artículo 1 nos habla del objeto de la ley. Los dos artículos que suelen recoger la mayor parte de las leyes, los dos primeros artículos son, el primero, objeto de la ley y el segundo, ámbito de aplicación. Vamos con el objeto de la ley. El objeto de esta ley es establecer, por un lado, el régimen de personal de la Guardia Civil, lógicamente. Por eso la ley se llama Ley de Régimen de Personal de la Guardia Civil. ¿A qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de régimen de personal? Pues las escalas, las categorías, los empleos, los tipos de enseñanza, los tipos de acceso, etc. Y por otro lado, establecer la carrera profesional de sus miembros. Ese establecimiento es específico, dice establecer específicamente la carrera profesional, el régimen de ascensos, los destinos, las condecoraciones, recompensas, situaciones administrativas. Por otro lado, el artículo 27 de esa Ley Orgánica de Derechos y Deberes que vosotros también tenéis que estudiar, artículo titulado Carrera Profesional, dice que los guardias civiles tienen derecho al desarrollo de su carrera profesional, específicamente al régimen de ascensos, destinos, condecoraciones, etc. Muy bien. Es decir, que el objeto de la ley es establecer estas dos cosas. ¿Y eso para qué? ¿Con qué fin? Pues para que la Guardia Civil cumpla con, en primer lugar, su misión constitucional. Ya sabéis que el artículo 104.1 de la Constitución dice que las fuerzas y cuerpos de seguridad tienen como misión proteger
el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana. Que la Guardia Civil cumpla también con sus funciones policiales establecidas en la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que estudiamos en el tema 15.1 y concretamente los artículos 11 y 12. Recordar, en el artículo 11 se nos hablaba de las funciones policiales comunes a Policía Nacional y Guardia Civil y también se establecía la distribución territorial de competencias. Y en el artículo 12 se establecían las funciones específicas, por un lado, de Policía Nacional, DNI, extranjería, etcétera, y las funciones específicas policiales de la Guardia Civil, armas y explosivos, tráfico interurbano, protección de la naturaleza. Y por otro lado, también que la Guardia Civil cumpla con sus misiones militares. Muy bien, esas misiones militares vienen específicamente determinadas en el Real Decreto 1438-2010 y dice que son misiones militares de la Guardia Civil, por ejemplo, la Policía Judicial en el ámbito de la jurisdicción militar, el enlace, el apoyo y la coordinación en el ámbito militar, la inteligencia, contrainteligencia y seguridad, la enseñanza militar. Bueno, esto lo explicamos en su día con más detenimiento en el tema 15.1, con lo que seguimos avanzando. Vamos al artículo 2, ámbito de aplicación. ¿A quién es de aplicación esta ley? Pues por supuesto a los guardias civiles que han adquirido, luego veremos cómo, la condición de guardia civil. Y después dice el artículo a quienes ingresen en los centros docentes de formación de la Guardia Civil, es decir, a los alumnos. Esta ley es de aplicación a los alumnos. No lo dice así. La palabra alumno no la contempla este artículo 2, pero se está refiriendo a los alumnos que ingresen en los centros de formación. Existen diferentes tipos de enseñanza en la Guardia Civil. Una de ellas es la enseñanza de formación y esa enseñanza de formación se imparte en los centros docentes de formación. La Academia de Cabos y Guardias de la Guardia Civil de Baeza o el Colegio de Guardias Jóvenes de Valdemoro son centros docentes de formación y allí es donde recibiréis esa enseñanza de formación que tiene como finalidad capacitaros para incorporaros a la escala de cabos y guardias. Bien, pues vamos al artículo 3, titulado Guardias Civiles. En el punto 1 se define quiénes son guardias civiles. En primer lugar, los españoles. Para ser guardia civil hay que poseer la nacionalidad española y así se establece en el artículo 33 de esta ley. Y esos españoles tienen que estar vinculados al cuerpo de la Guardia Civil. Esta vinculación queda establecida por una relación de servicios profesionales de carácter permanente. ¿Qué es esto de servicios profesionales de carácter permanente? Vosotros vais a ser personal funcionario de carrera. Vais a ser nombrados legalmente para trabajar para una administración pública realizando servicios profesionales retribuidos de carácter permanente, a diferencia del personal laboral que también trabaja en la Guardia Civil. El personal laboral es aquel que firma un contrato de trabajo privado por escrito para realizar determinados servicios, por ejemplo, los servicios de limpieza o determinados profesores que no son guardias civiles, catedráticos de Derecho que imparten clase en algunos de nuestros centros docentes de formación o que imparten clases de inglés. Estas personas trabajan en la Guardia Civil, pero no son guardias civiles porque no tienen esa vinculación por una relación de servicios profesionales de carácter permanente. Y esa vinculación determina que el guardia civil sea miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y que por la naturaleza militar del instituto del cuerpo de la Guardia Civil van a ser militares de carrera. Hemos dicho que vais a ser funcionarios de carrera. Bueno, pues vais a pertenecer a un determinado tipo de ese funcionariado de carrera, que es el de militar de carrera. Vale. Pues visto el punto 1, vamos al punto 2. ¿Cómo se adquiere la condición de guardia civil? ¿Cuándo y cómo se adquiere? Se adquiere al obtener el primer empleo dentro de una escala. Cuando se refiere el legislador al primer empleo, está hablando del menor empleo. Cuidado que esto nos puede inducir a error. El primer empleo de una escala es el menor empleo de una escala. Ese primer empleo es concedido por el rey y refrendado por el ministro de Defensa. Ya sabéis que los actos del rey no revisten ninguna responsabilidad. Son responsables de los actos del rey las personas que los refrenden, en este caso el ministro de Defensa. Y incorporarse la persona a la escala correspondiente del cuerpo. Es decir, estas son las dos condiciones sine qua non para
adquirir la condición de guardia civil, obtener el primer empleo, el menor empleo de la escala y por lo tanto incorporarse a la escala correspondiente. Solo existen dos opciones para incorporarse a la Guardia Civil. Incorporarse a la escala de cabos y guardias, que es lo que vosotros pretendéis, ingresar en la Academia de Baeza, superar el periodo de formación, ahora lo veremos, e incorporaros en el menor empleo, en el primer empleo de la escala de cabos y guardias, es decir, en el empleo de Guardia Civil. Esa es la primera opción. Segunda opción, vía Academia General Militar, el acceso a la escala de oficiales e incorporarse a dicha escala con el empleo de teniente. Estos son los chavales jóvenes que hacen la EBAU, obtienen una puntuación altísima, de las más altas, incluso la más alta por encima de medicina, y ingresan en la Academia General Militar. Allí están 2 años y después de esa primera formación militar continúan con sus estudios otros 3 años en la Academia de Oficiales de la Guardia Civil, que es un centro docente de formación. Estas son las dos únicas posibilidades. No se puede acceder a la Guardia Civil con el empleo de sargento. Sí en el Ejército de Tierra, no en la Guardia Civil. Para acceder a la escala de suboficiales en la Guardia Civil es necesario primero integrarse en la escala de cabos y guardias. Bueno, pues continuamos con el punto 3 de este artículo y nos dice cuándo se adquiere el primer empleo dentro de una escala. Repito, se está refiriendo al menor empleo. Ese primer empleo se adquiere mediante la superación de las pruebas de selección, de los exámenes correspondientes, de la prueba de inglés, de psicotécnicos, etcétera, las entrevistas, las pruebas físicas, etcétera, y del plan de estudios del centro docente de formación correspondiente, en vuestro caso la Academia de Baeza. Ese plan de estudios consta de 2 etapas, el periodo académico propiamente dicho, en Baeza, unos 10 meses aproximadamente, y el periodo de prácticas en la calle, en las unidades, unas 40 semanas, es decir, más o menos unos 2 años. Después de esos 2 años, si superáis el plan de estudios, seréis nombrados guardias civiles profesionales, adquiriréis el primer empleo, el empleo de guardia civil, y os incorporaréis a la escala de cabos y guardias. Y por último, nos habla por primera vez de un concepto fundamental para los guardias civiles y en esta ley en particular, el concepto de escalafón. Aquí se está refiriendo al escalafón, que no es otra cosa que la ordenación del guardia civil que se incorpora al primer empleo. ¿Cómo te vas a escalafonar tú en la 131 promoción cuando superes las pruebas de selección y el plan de estudios? Dependiendo de la calificación obtenida. De las notas que vayas obteniendo en los exámenes de Código Penal, Ley de Enjuiciamiento Criminal, etcétera, etcétera. Y la superación también del periodo de prácticas. Hay unas notas y eso reviste en una calificación final. Y cuando concluya la enseñanza de formación, tú serás escalafonado. Si en vuestra promoción sois 2000 y tú tienes la calificación 1113, pues tú serás el número 1113 en este escalafón de la 131 promoción. Mamadou, luego te respondo en el turno de preguntas. Luego te respondo. Muy bien. Vamos a ver un ejemplo práctico de cómo funciona esto del escalafón. Este tema, como he dicho antes fuera de grabación, tiene un tinte matemático. ¿A qué me estoy refiriendo? Para entender conceptos de artículos posteriores es necesario tener una base en artículos anteriores. Para aprender a multiplicar y a dividir es necesario antes saber sumar y restar. Bueno, pues tenemos que tener muy claro cómo funciona esto del escalafón y qué es el escalafón. Por ejemplo, en la escala de cabos y guardias, porque primer punto fundamental, cada escala tiene su propio escalafón. Habéis leído el tema y sabéis que existen 3 escalas. Escala de oficiales, escala de suboficiales y escala de cabos y guardias. Cada escala tiene su propio escalafón. Bueno, pues vamos a hablar de la escala de cabos y guardias. ¿Qué empleos se integran en la escala de cabos y guardias? El empleo de cabo mayor, el de cabo primero, el de cabo y el de guardia civil. Vamos a suponer que cuando tú te incorpores a la escala de cabos y guardias, existen en ese momento 100 cabos mayores.
estos 100 cabos mayores ocuparán los 100 primeros puestos en el escalafón y por tanto se posicionarán en este intervalo del 1 al 100. El cabo mayor más antiguo será el número 1 y por tanto el número 1 de la escala, y el cabo mayor más moderno el número 100 y será el 100 de la escala. Bien, ahora vamos a suponer que hay 900 cabos primeros. Total, si sumamos estos 100 cabos mayores a estos 900 cabos primeros, tenemos 1000 en la escala. Los cabos primeros se posicionarán en el intervalo 101-1000. El cabo primero más antiguo será el 101, que irá inmediatamente después del cabo mayor más moderno, y el cabo primero más moderno será el 1000. Vamos a suponer que hay 2000 cabos. Total en la escala 3000. Bueno, pues estos cabos se posicionarán en el intervalo 1001-3000. Vamos a suponer que hay 40.000 guardias civiles. El sumatorio 43.000. Los guardias civiles se posicionarán en el intervalo 3001-43.000. Ese es el escenario cuando tú te vayas a incorporar la escala de cabos y guardias una vez superadas todas las pruebas de la 131 promoción. Bien, vamos a suponer que en vuestra promoción sois 2.000, total en la escala 45.000. Tú te situarás en el intervalo 43.001-45.000. Y si has sido el número 1000 en tu promoción, en el escalafón tendrás el puesto 44.000. Bien, ¿esto se ha entendido? ¿Perfecto? Vale. Pues es importante que tengáis lo que he explicado muy claro para que entendáis lo que voy a explicar a continuación. Bueno, vamos al acto de juramento o promesa ante la bandera de España. Esto es lo que se conoce coloquialmente como jura de bandera. Y esta expresión coloquial nos puede inducir a error. No se jura la bandera, se juran unas determinadas cosas o se promete ante la bandera de España. Y ese juramento o promesa ante la bandera de España es condición indispensable para adquirir la condición de guardia civil. Y entonces, para adquirir la condición de guardia civil, ¿qué debe hacerse previamente? Prestar juramento o promesa de unas determinadas cosas. Y ese juramento o promesa debe hacerse ante la bandera. Cuidado con este previamente, que también os puede inducir a error. Vosotros vais a ingresar, vamos a imaginarnos, en la Academia de Guardias un 20 de octubre del 2025. Recibiréis una instrucción y formación militares y juraréis o prometéis una serie de cosas, ahora lo veremos, ante la bandera de España 2 meses después. Todavía os queda mucho tiempo de formación. Lo que voy a contar es algo excepcional, pero puede darse el caso. Puede darse el caso de que una persona jure o prometa lo que voy a decir a continuación ante la bandera de España y que luego no supere el plan de estudios y que no adquiera la condición de guardia civil. No, dice Néstor que si hay alguna diferencia entre jurar o prometer. Ninguna. Esto es una cuestión de convicciones. Los que tienen una creencia religiosa católica juran y los que no prometen. Básicamente es esto. Bueno, pues como digo, el hecho de jurar o prometer previamente ante la bandera una serie de cosas no significa que finalmente vayamos a ser guardias civiles. De hecho, con la Policía Nacional la secuencia es distinta. Los policías nacionales no juran o prometen ante la bandera. Lo que hacen es un acto de acatamiento de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico. Y este acto de acatamiento tiene lugar tras superar todo el proceso selectivo, toda la formación y ser nombrados por la autoridad competente policías nacionales. Bien, ¿por qué nosotros juramos o prometemos ante la bandera y los policías nacionales siguen otra fórmula y secuencia? Porque los policías nacionales son civiles y nosotros somos militares. Vale, pues continuamos. ¿Qué se jura o promete ante la bandera? Por un lado, cumplir fielmente las obligaciones profesionales con lealtad al rey. Por otro lado, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Ahora vemos cómo se efectúa este juramento o promesa. ¿Cómo será este acto de juramento o promesa? Pues ante la bandera, público. Yo recuerdo una vez que fui de abanderado en un acto de jura de bandera siendo teniente, porque los abanderados son tenientes, y
presidía el acto Su Majestad el Rey. Se habilitaron gradas supletorias, aquello fue precioso, lo recuerdo con mucho cariño. Es un acto público, es revestido de la mayor solemnidad, de acuerdo con los rituales militares que nos caracterizan y también de acuerdo con una secuencia. La secuencia se describe en este artículo 4. Yo no creo que sea objeto de examen, pero la vamos a comentar. Esa secuencia es la siguiente. El jefe de la unidad, que en vuestro caso será el coronel director del centro, toma juramento o promesa ante la bandera, pronunciando la siguiente fórmula. Guardias civiles, ¿juráis o prometéis? Fijaos el cursor. ¿Juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones profesionales, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, obedecer y respetar al rey y a vuestros jefes, no abandonarlos nunca y, si preciso fuere, entregar vuestra vida en defensa de España? Y los guardias civiles alumnos formados en el patio responden, sí, lo hacemos. ¿Y por qué no dicen sí, juramos o prometemos? Para garantizar la uniformidad. Porque si unos dicen sí, juramos y otros prometemos, pues eso se convierte en un galimatías. Se dice sí, lo hacemos. Y el jefe de la unidad, el coronel, replicará, si cumplís vuestro juramento o promesa, España os lo agradecerá y premiará, y si no, os lo demandará. Y añadirá, guardias civiles, viva España, viva el rey, y vosotros responderéis, viva. A continuación, los guardias civiles, individualmente, uno a uno, besan la bandera, y después de esto, desfilan por secciones debajo de la bandera. Esta es una fotografía de una jura de bandera. Esta Guardia Civil alumna está desfilando individualmente después de esta secuencia, besando la bandera. Muy bien, pues vamos con el artículo 5. Igualdad de género y conciliación de la vida profesional, personal y familiar. Acordaos que esto es lo que llamamos en el tema 2 el principio Pito, el principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres. Pues este principio Pito dice esta ley que está especialmente presente a la hora del desarrollo de la ley y, por supuesto, a la hora de la aplicación de la ley. ¿A qué se refiere con el desarrollo? Las leyes suelen desarrollarse mediante reglamentos o mediante, en este caso concreto, mediante protocolos. Pues esos reglamentos y esos protocolos también tienen que tener especialmente presente este principio Pito. ¿Y qué más dice este artículo? Que se implementarán en este sentido las medidas necesarias para facilitar el ingreso de la mujer en la Guardia Civil y su ascenso, la promoción profesional. Esto se concreta muy claramente en unas pruebas físicas menos exigentes para las mujeres. Bueno, esto voy rápido porque se explicó en el artículo 2, en el tema 2 más detenidamente. En el siguiente apartado del artículo 5 nos habla de las normas aplicables al personal de la Administración General del Estado en cuanto a este principio Pito. Pues esas normas y criterios relativos a la igualdad, violencia de género y conciliación que son aplicables al personal al servicio de la Administración General del Estado, también son aplicables a los miembros de la Guardia Civil, con las adaptaciones y desarrollos que sean necesarios. Por ejemplo, en cuanto a los horarios, nuestros horarios a turnos no son los mismos que los horarios de un funcionario o de una funcionaria del Ministerio de Educación. Y por último, nos habla de cómo se va a conseguir que este principio se haga efectivo, cómo se va a garantizar la aplicación del principio de igualdad de género. Para asegurar esa efectividad del principio de igualdad de género, se van a realizar las evaluaciones pertinentes y se van a establecer los mecanismos necesarios. Acordaos en el tema 2. Antes de aplicar medidas, hay que diseñar esas medidas y antes de diseñarlas hay que diagnosticar el problema. Después de aplicar las medidas, hay que evaluar si están funcionando, hay que efectuar un seguimiento, unos controles. Bueno, de esto se nos habla en esta última parte del artículo. Bueno, artículo 6 y artículo 7. Artículo 6, Código de Conducta, y artículo 7, Reglas de comportamiento de la Guardia Civil. Todo lo dicho en estos dos artículos se incluye también
en el artículo 5, principios básicos de actuación de la Ley 2/86 que estudiamos en el tema 15.1. Y también en el título 3 de la Ley Orgánica de Derechos y Deberes de los Miembros de la Guardia Civil, que estudiaremos más adelante. Y también en el Real Decreto 176 de 2022, que aprueba el Código de Conducta. Como en estas normas se explican estos artículos 6 y 7 de manera más profunda, no lo vamos a saltar. Si queréis leerlos, podéis hacerlo, por supuesto. Bueno, pues terminado el título preliminar, vamos con el título primero, competencias en materia de personal. Y estas competencias se definen en los artículos del 8 al 14. Se está hablando de las autoridades y órganos colegiados que tienen competencias en materia de personal de la Guardia Civil. En el artículo 8, las competencias del Consejo de Ministros. En el artículo 9, las de los ministros de Defensa y del Interior. En el 10, Secretario de Estado de Seguridad, que es la autoridad más importante en el Ministerio del Interior después del propio ministro. De hecho, del Secretario de Estado de Seguridad depende la Dirección General de la Guardia Civil. En el artículo 11, el subsecretario de Defensa. En el 12, Director General de la Guardia Civil. En el 13, Consejo Superior de la Guardia Civil, y en el 14, Consejo de la Guardia Civil. Evidentemente, he reseñado en fuente roja los órganos colegiados y en fuente verde las autoridades propiamente dichas. Os anticipo que la autoridad, por así decir, que menos importancia tiene en este listado es el subsecretario de Defensa. Luego lo veremos. Voy a explicar el artículo 13 y el artículo 14 para que veáis la diferencia entre el Consejo Superior de la Guardia Civil y el Consejo de la Guardia Civil. Pues vamos a ver estos dos órganos colegiados. Nos vamos a saltar el Consejo de Ministros. El primer órgano colegiado que vamos a analizar, Consejo Superior de la Guardia Civil, y el segundo, Consejo de la Guardia Civil, artículos 13 y 14 respectivamente. El Consejo Superior de la Guardia Civil, ¿qué es? Es un órgano colegiado, asesor y consultivo. ¿De quién? ¿De qué autoridades? Del ministro de Defensa, del ministro del Interior, del secretario de Estado de Seguridad y del director general de la Guardia Civil. No así del subsecretario de Defensa. ¿No os he dicho que el subsecretario de Defensa era la autoridad con menos responsabilidad? Bueno, pues cualquiera de estas autoridades pueden consultar sobre determinados aspectos al Consejo Superior de la Guardia Civil. O, dicho de otra forma, el Consejo Superior de la Guardia Civil tiene obligación de asesorar a estas autoridades en determinados aspectos. Luego veremos un ejemplo clarísimo. Bueno, pues deciros que este consejo está integrado por los generalacos de la Guardia Civil. Es un órgano colegiado adscrito a la Dirección General de la Guardia Civil y lo integran, repito, los generalacos, es decir, los tenientes generales y los generales de división en activo. No forman parte de este consejo los generales de brigada y el resto de generales en reserva. Aunque estos generales de brigada y el resto de generales en reserva pueden asistir o deben asistir al Consejo a requerimiento de la directora general. Esto no es objeto de examen, pero para que lo sepáis. ¿Y qué funciones tiene este Consejo? Bueno, pues estas funciones están desglosadas en los apartados A, B, C y D del artículo 13. Pues efectuar los informes que estimen oportunos estas autoridades sobre determinados aspectos. Emitir informes sobre los asuntos que se sometan a su consideración los ministros, el secretario, tal. Vemos luego un ejemplo clarísimo. Ser oído en los procedimientos disciplinarios que afecten al personal del cuerpo en aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Disciplinario de la Guardia Civil. No todos los procedimientos disciplinarios, solo aquellos por falta muy grave. Si un guardia civil comete una falta muy grave, se le abre un expediente, un procedimiento disciplinario, y se le puede sancionar incluso con la separación del servicio, que se llama técnicamente, es decir, con la expulsión de la Guardia Civil. También se le puede sancionar, y quedaros con este dato porque luego nos va a ser útil, con la pérdida de puestos en el escalafón. Y por último, también emiten informes sobre las propuestas de concesión de recompensas. Bueno, a título de curiosidad, no sobre todas las recompensas, sino solo sobre las recompensas extraordinarias. Bueno, pues visto el Consejo Superior de la Guardia Civil, recordad que está integrado por los generalacos, tenientes generales y generales de división. No sé si he dicho que lo preside la directora general. Para vosotros es objeto de examen lo que aparece en pantalla, solo eso. Ahora, Consejo de la Guardia Civil también es un órgano colegiado, y en este órgano colegiado
participan representantes de la Guardia Civil y representantes de los Ministerios de Defensa e Interior. Es una composición paritaria. Si hay 17 miembros del Cuerpo de la Guardia Civil, habrá 17 miembros de los Ministerios de Defensa del Interior. También, para que sepáis, este consejo es presidido por el ministro del Interior, aunque muy pocas veces asiste. Él delega, generalmente la directora general de la Guardia Civil. Y en cuanto a los miembros de la Guardia Civil que asisten, que integran este consejo, son elegidos por sufragio universal, directo, etcétera, por los guardias civiles. Estas personas que son elegidas se erigen en vocales de las asociaciones profesionales representantes de los miembros del cuerpo de la Guardia Civil en el Consejo. Bueno, esto un poco a título de curiosidad. Nuevamente, es objeto de examen solo lo que aparece en pantalla. También deciros que los guardias civiles, todo guardia civil puede dirigirse directamente al Consejo de la Guardia Civil para plantear propuestas y sugerencias sobre el régimen de personal, sobre sus derechos y deberes, sobre aspectos sociales que les afecten, y estas propuestas y sugerencias son estudiadas y debatidas en el Consejo para determinar si son interesantes o no. ¿Por qué? Porque ¿qué fin tiene el Consejo de la Guardia Civil? Quedaos con este término, con este concepto: mejorar. Cuando veáis este término, mejorar, asociadlo al Consejo de la Guardia Civil. ¿Mejorar el qué? Las condiciones profesionales de los integrantes del cuerpo y el funcionamiento del instituto, a través, como os he dicho, de, entre otras vías, esas propuestas que realizan directamente los guardias civiles. Bueno, pues visto. Vamos a continuar con esta pregunta de verdadero o falso. Venga, decidme a través del chat. Unanimidad. Lo veis claro, ¿verdad? Aunque si no hacemos hincapié en esto, puede ser una pregunta trampa en la que podamos caer. Bien, el subsecretario de Defensa es la autoridad de menos nivel en el sentido que estamos explicando y no es una autoridad a la que el Consejo tenga que asesorar o informar. Muy bien, pues diapositiva ancla, hemos visto el título primero, vamos al título segundo, ordenación del personal, y dentro del título segundo veremos el capítulo primero, que consta solo de un artículo, el artículo 15, funciones. Bueno, vamos a concentrarnos porque este artículo requiere la máxima atención. Puede haber muchas preguntas de este artículo y de los siguientes, y como casi siempre, el legislador es malo y redacta de una manera confusa, mezclando conceptos. Además, esta es una ley del 2014, ya han pasado 10 años y nuevamente, como sucedía con la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, está desfasada en algunos aspectos. ¿Qué quiero decir? Que no es fácil establecer una correspondencia entre lo que establece la ley teóricamente y lo que sucede luego en la práctica. Yo os voy a poner una serie de ejemplos, a veces un tanto forzados, pero que nos pueden venir muy bien para entender este artículo 15 y los siguientes. Punto 1. Los guardias civiles realizarán una serie de funciones. ¿Qué funciones son esas? Operativas, técnicas, logísticas, administrativas y docentes. Imaginemos una unidad orgánica de policía judicial. ¿Qué funciones son las operativas? Las esenciales de esa unidad orgánica. Las labores de investigación propiamente dichas, seguimientos, vigilancias, recopilación de información, inspecciones oculares. Funciones técnicas. A lo mejor hay que hacer una intervención telefónica. ¿Quién intervendrá? Pues el técnico informático o el técnico en telecomunicaciones. Funciones logísticas. A lo mejor hay que balizar un vehículo sospechoso. ¿Qué es balizar? Pues poner una baliza en los bajos del coche que emite una señal y así no perdemos a ese vehículo. ¿Quién realiza esa labor logística? Generalmente los compañeros del GAO, del Grupo de Apoyo Operativo. Funciones administrativas.
por muy operativos que sean estos guardias civiles, se van de vacaciones, piden días de asuntos particulares, etcétera. Pues tiene que haber unos compañeros que se encarguen de tramitar administrativamente esas solicitudes. Y funciones docentes para formar a estos guardias civiles, para que estos guardias civiles, luego lo veremos, adquieran la especialidad de policía judicial, tiene que haber una serie de profesores. Pues esas son las funciones docentes. Estas funciones se desarrollan en el marco, por un lado, de la seguridad pública, es decir, de las funciones policiales propiamente dichas y también de las misiones de carácter militar que se puedan encomendar a los guardias civiles. Y ahora, segunda parte de esta primera parte del artículo. Hemos hablado de funciones, ahora vamos a hablar de acciones. Estas funciones se desarrollan por medio de una serie de acciones directivas. Y esas acciones directivas incluyen las de mando, gestión y ejecutivas. ¿Bien? Pues se me están ocurriendo preguntas. ¿Qué tipo de funciones realizarán los guardias civiles? Bueno, pues estas 5. ¿Qué tipo de acciones directivas desarrollarán los guardias civiles? Pues de mando, gestión y ejecutivas. Hasta aquí vamos medianamente bien. Vamos con el punto 2, que empieza hablándonos de la acción directiva, acciones directivas. La acción directiva se ejerce mediante la definición de objetivos y la determinación de medios para conseguir esos objetivos, estableciendo una serie de planes y controlando que esos planes se ejecuten. Esta acción directiva corresponde a los generalacos. Esos generalacos pueden plantearse un objetivo: acabar con el narcotráfico en el estrecho de Gibraltar. O, si no acabamos con él, al menos reducir el narcotráfico en el estrecho de Gibraltar. Bien, para conseguir ese objetivo se asignan una serie de medios. Pues qué sé yo, 3 barcos del servicio marítimo, 2 helicópteros, 5 fuerabordas, una compañía del GAP. Todo esto, este objetivo y los medios tienen que concretarse en un plan de actuación. Y los generalacos, pues el mando de fronteras y policía marítima y el mando de operaciones, controlarán que se ejecuta adecuadamente el plan. Acción directiva. Bien. Acciones de gestión. Ya os digo que estas acciones de mando, de gestión y ejecutivas no son estancas. Unas correlacionan con otras. Hay cierta confusión en dónde empieza una y dónde termina otra. Pero vosotros tenéis que tener el concepto teórico claro porque vais a examinar en un examen tipo test. Acciones de gestión. Mediante esas acciones se aplican los medios puestos a disposición para alcanzar los objetivos. Para alcanzar este objetivo, reducir el narcotráfico en el estrecho de Gibraltar, se han puesto una serie de medios a disposición de determinadas unidades y esos medios tienen que ser aplicados. Bien, pues a lo mejor el coronel jefe de la comandancia de Algeciras, un teniente coronel del servicio de helicópteros y un teniente coronel del servicio marítimo se reúnen para ver cómo se van a aplicar concretamente esos medios. Acciones ejecutivas. Damos una vuelta de tuerca. Ahora ya se ponen en práctica los planes. Estos planes tienen que ejecutarse. Por eso se habla de acciones ejecutivas. ¿Y cómo se ponen en práctica esos planes? Dando cumplimiento a las órdenes concretas, siguiendo los procedimientos preestablecidos. Bueno, pues los oficiales y suboficiales de las unidades actuantes de seguridad ciudadana de la Comandancia de Algeciras, del Servicio Marítimo, del Servicio de Helicópteros, etcétera, son los que darán las órdenes oportunas para que se ejecuten, quedaos con este concepto que voy a introducir a continuación, las tareas correspondientes, y de esta forma se consigan los objetivos definidos. Bien, y ahora vamos al punto 3, que nos habla de la acción de mando. Recordar, acciones directivas que incluyen las de mando, de gestión y ejecutivas. Todas las acciones directivas son de mando, pero no todas las acciones de mando son directivas. Las acciones directivas corresponden a los generalacos, las acciones de mando a todo guardia civil que tenga mando.
Un guardia civil tendrá mayor o menor responsabilidad. Esta acción de mando será más o menos importante dependiendo del empleo de esa persona que ejerza el mando. Bien, recordad que todas las acciones directivas son de mando, pero no todas las de mando son directivas. Pues la acción de mando es una acción directiva que se refiere al ejercicio de la autoridad y a la asunción de la consiguiente responsabilidad. Cuando hablamos de mando, estamos hablando de autoridad y de responsabilidad. Todo guardia civil que ejerza el mando tiene que ejercer su autoridad y tiene que asumir su responsabilidad. Y esa acción de mando le corresponde al guardia civil en razón de su cargo, destino, servicio. Este concepto de cargo quedado ahora para este artículo 15.3 y nada más, porque en la Guardia Civil fundamentalmente se habla de empleo, no de cargo, rango o que es un número, no, se habla de empleo. Si sale la pregunta tipo test, está claro que tenéis que interiorizar el concepto cargo, pero cuando habla de cargo se está refiriendo a empleo, destino o servicio. Y continúa complicando el legislador este punto 3, este artículo 15. Dice que para el ejercicio de la acción del mando se podrá contar con la colaboración de los subordinados en tareas. Compañía de la Guardia Civil de Tarancón. Una compañía generalmente es mandada por un capitán. Estamos hablando de una unidad de seguridad ciudadana. El capitán ejerce el mando, pero necesita una serie de subordinados que desplieguen, desarrollen una serie de tareas para apoyarle. Esas tareas, que os suene el concepto, le corresponden en una compañía a los integrantes de la denominada plana mayor. Bueno, pues estas tareas pueden ser de información, planeamiento, asesoramiento, coordinación y control y constituyen el apoyo al mando. Tenéis que diferenciar muy bien en esta diapositiva las funciones de las acciones, de las tareas. Luego vamos a ir profundizando. Y tenéis que saber qué tipo de acciones directivas se contemplan, de mando, de gestión y ejecutivas. Vamos a el capítulo 2, escalas, categorías y empleos. Dentro del título 2, ordenación del personal. Este tema es sencillo si entendéis lo que estoy explicando y si luego lo repasáis con los esquemas que descargaréis. Veréis cómo esa secuencia os facilita mucho la labor. Escalas del cuerpo de la Guardia Civil. Esto es básico. El personal de la Guardia Civil se agrupa en las escalas de oficiales, suboficiales y cabos y guardias. ¿En función de qué? ¿En función de qué criterios un guardia civil se va a integrar en la escala de oficiales o en la de suboficiales o en la de cabos y guardias? En función de las facultades profesionales asignadas al conjunto de empleos de cada una de las escalas. Las facultades profesionales asignadas a la escala de oficiales no tienen nada que ver con las facultades profesionales asignadas a la escala de cabos y guardias. Las facultades profesionales de la escala de oficiales tienen mucho más que ver con el liderazgo, el mando, la autoridad, el control, y las de cabos y guardias con la ejecución de tareas. Y en función también de los requisitos educativos exigidos para incorporarse a las mismas. Para incorporarte a la escala de cabos y guardias necesitas la ESO. Para incorporarte a la escala de oficiales vía Academia General Militar necesitas tener el bachillerato y una alta puntuación en la EBAU. Vamos a profundizar un poco en lo que dice el artículo sobre las facultades profesionales. Las facultades profesionales en cada escala son consecuencia de la preparación recibida, de la formación en los centros de formación, de esa enseñanza de formación de la que antes os hablaba. No tiene nada que ver la enseñanza de formación de la Academia de Oficiales con la enseñanza de formación de la Academia de Cabos y Guardias. Y también esas facultades profesionales delimitan el nivel de responsabilidad en el cumplimiento de los cometidos asignados. No tiene la misma responsabilidad un oficial de la Guardia Civil que un guardia civil de empleo guardia civil. Vamos con el punto 2. La creación de una escala, la extinción de escalas, la integración y la refundición de escalas
tiene que hacerse por ley. De hecho, en la anterior ley de régimen de personal existían 4 escalas de oficiales: la superior de oficiales, la facultativa superior y la facultativa técnica. En virtud de esta nueva ley de régimen de personal, esas 4 escalas de oficiales se refundieron en una sola, en la actual escala de oficiales. No perdáis de vista esta diapositiva sobre la jerarquía normativa. Esa refundición o integración de escalas no puede hacerse por un real decreto o por un reglamento. Tiene que hacerse por una ley. Categorías. Artículo 17. Existen 4 categorías: oficiales generales, oficiales, suboficiales y cabos y guardias. ¿Quiénes van a acceder a la categoría de oficiales? Aquellos oficiales que hayan acreditado una trayectoria profesional de modo sobresaliente, que hayan acreditado su competencia y su capacidad de liderazgo de modo sobresaliente. ¿Quiénes integran la categoría de oficiales? Los oficiales caracterizados por su nivel de formación adquirido en las diferentes academias, por su liderazgo, iniciativa, capacidad para asumir responsabilidades y por su decisión para resolver. ¿Quiénes integran la categoría de suboficiales? Aquellos que son estrechos colaboradores entre los oficiales y que son estrechos colaboradores de los oficiales por un lado y que son líderes para sus subordinados y que por lo tanto constituyen el eslabón fundamental de la estructura orgánica de la Guardia Civil. Los suboficiales son los mandos intermedios propiamente dichos. Tienen oficiales por encima y subordinados por debajo. Son mandos intermedios, son colaboradores para sus oficiales, para sus superiores, y líderes para sus subordinados, para aquellos que integran la escala de cabos y guardias. Y constituyen, por lo tanto, el eslabón fundamental de la estructura orgánica de la Guardia Civil. Quedaos con esto del eslabón fundamental. Dice Daniel, ¿se puede ingresar a la escala de oficiales desde aquí si se tiene un título universitario? Guárdate esa pregunta, que es muy parecida a la que antes me ha hecho otro alumno, y la analizamos en el turno de ruegos y preguntas, Daniel. Cabos y guardias. Los cabos y guardias, dice la ley, que de su profesionalidad va a depender la eficacia de la Guardia Civil. De su profesionalidad, iniciativa y preparación depende en gran medida la eficacia de la Guardia Civil. ¿Y por qué? Porque constituyen el elemento primordial de la estructura orgánica de la Guardia Civil. Son los que ejecutan las tareas en la calle, los que patrullan generalmente o básicamente. Lo que aparece en pantalla es importante, puede ser objeto de examen. No confundáis a los cabos y guardias, que son el elemento primordial de la Guardia Civil, con los suboficiales, que son el eslabón fundamental. Bueno, ¿qué empleos integran la categoría de oficiales? Los miembros de la escala de oficiales, con los empleos de teniente general, general de división y general de brigada. Y los de la categoría de oficiales, los miembros de la escala de oficiales, con los empleos de coronel a teniente. Y los de la categoría de suboficiales, todos los empleos de la escala de suboficiales. Y los de categoría de cabos y guardias, todos los empleos de la escala de cabos y guardias. De lo que se desprende que existe una correspondencia exacta entre la categoría de cabos y guardias y la escala de cabos y guardias. Lo mismo en cuanto a suboficiales, no así con la escala de oficiales. Los miembros de la escala de oficiales se agrupan en 2 categorías, en la categoría de oficiales y en la categoría de oficiales generales. Continuamos. Vamos a ver qué responsabilidades, tareas, funciones tienen cada una de las categorías. Los oficiales generales ejercen la acción de mando, esto ya lo hemos visto, y la alta dirección y gestión de los recursos humanos, materiales y financieros. He subrayado en rojo aquello que es coincidente con la diapositiva anterior. Y preferentemente tenéis que quedaros con que los oficiales generales ejercen la alta dirección, también la alta gestión, y dentro de la alta dirección, la acción de mando que les corresponde a su nivel. Los oficiales, ¿qué desarrollan? Acciones directivas, especialmente las de mando, coordinación, inspección y gestión de los servicios y recursos humanos, materiales y financieros. Veis que lo mezcla todo un poco, pero el legislador ha redactado así literalmente. ¿Qué es lo que atañe
preferentemente a los oficiales? La acción de mando. Unos oficiales, un coronel tendrá más mando y más responsabilidad que un teniente. Los suboficiales, ¿qué desarrollan? Acciones ejecutivas, que son las que corresponden esencialmente a la categoría de suboficiales, y las directivas que les correspondan a su nivel. En definitiva, todo mando tiene una acción de mando que desarrollar y una acción directiva también que desarrollar. Pero esta acción directiva y esta acción de mando es de menor nivel, evidentemente, los suboficiales que los oficiales generales. Antes de continuar, quedaos con lo esencial. A los oficiales generales les corresponde esencialmente la alta dirección. A los oficiales esencialmente la acción de mando. Y a los suboficiales esencialmente la acción ejecutiva. Y los cabos y guardias, bueno, respecto a los suboficiales, ejercen el mando y la iniciativa adecuados a su nivel, esto es palabrería, es de sentido común, impulsan el cumplimiento de las órdenes e instrucciones recibidas y esto sí es importante, efectúan el control y la supervisión de las tareas encomendadas. Ellos no ejecutan las tareas, sino que las controlan y las supervisan dando las órdenes oportunas. ¿Quiénes ejecutan las tareas? Los componentes de la escala de cabos y guardias. Sobre ellos recae la responsabilidad de realizar las tareas de acuerdo con los procedimientos de actuación y de servicio establecidos. Bien, cuando descarguéis esta diapositiva, repasadla y reflexionad sobre ella. Bueno, vamos en la siguiente diapositiva a hacer un resumen de lo que hemos visto hasta ahora. Por un lado repasaremos cuáles son las funciones de los guardias civiles, las acciones para desarrollar estas funciones y las tareas. Las funciones de los guardias civiles operativas, técnicas, logísticas, administrativas y docentes. Las acciones para desarrollar estas funciones directivas, de mando, de gestión y ejecutivas. Las de mando, de gestión y ejecutivas son un tipo de acción directiva. Muy bien. Ahora, las acciones directivas, acordaos que, voy rápido, mediante ellas se definen objetivos, se determinan medios y se establecen planes. Mediante las acciones de mando, que son acciones directivas, se ejerce la autoridad y se asume responsabilidad. Corresponden a un guardia civil en razón de su cargo, destino o servicio. Y para el ejercicio de estas acciones, acordaos, se pueden contar con las planas mayores, por ejemplo, las compañías. En las acciones de gestión se aplican los medios para alcanzar objetivos y las ejecutivas se ponen en práctica los planes. ¿A quién corresponden las acciones directivas? Básicamente a los oficiales generales. ¿A quién corresponden las acciones de mando? Básicamente a los oficiales. Y también hemos visto que residualmente a los suboficiales. ¿A quién corresponden las acciones de gestión? A los oficiales generales, las acciones de alta gestión y a los oficiales las acciones de gestión propiamente dichas. Y las ejecutivas corresponden a los suboficiales, aunque también ejercen el mando. Las tareas corresponden a los integrantes de la escala de cabos y guardias. Muy bien. Es un resumen rápido de lo que hemos visto anteriormente. ¿Os gustará este tipo de resúmenes y estos esquemas para luego estudiar el tema? ¿Os parecen bien? Bien, decidme y así hacemos un breve receso. Muy bien. Sí, por favor. Genial. Pues nada. Luego ya sabéis que los subiremos y los tendréis a vuestra disposición mañana. Muy bien. Pues vamos con las categorías y las divisas. A vosotros no se os va a preguntar sobre las divisas. Estas son las divisas correspondientes a los 3 empleos de la categoría de oficiales generales. Tenemos el bastón de mando y la espada o sable, una estrellita de 4 puntas para el general de brigada, 2 para el general de división, 3 para el teniente general y 4 para el capitán general, que es el rey. En cuanto a la categoría de oficiales, tenemos estos 5 empleos. Los empleos de capitán y teniente tienen estrellas de 6 puntas y comandante a coronel, estrellas de 8 puntas. Estas son las divisas de los suboficiales y estas las divisas de la categoría de cabos y guardias. Otra diapositiva a modo de resumen, porque empezamos a hablar ya del artículo 18
en el que se nos explica todo lo relacionado con los empleos de la Guardia Civil. Este artículo tiene 5 puntos y vamos a empezar por el 3, porque entendiendo el 3 podemos entender más fácilmente los restantes. Recordamos, 3 escalas, 4 categorías y 17 empleos. Las escalas, estas. Las categorías, estas. En las funciones de las diferentes categorías, estas. Esto es un resumen de lo que ya hemos visto, por eso no lo explico. Empleos, estos 17, estos 3 para la categoría de oficiales generales, estos 5 para la categoría de oficiales, estos 5 suboficiales y estos 4 para cabos y guardias. Recordad lo del primer empleo. Cuando vosotros accedáis a la escala de cabos y guardias, accederéis al empleo de guardia civil, que es el primer empleo, el menor empleo de esa escala. Bien. Pues venga, vamos a seguir con el artículo 18 y recordad, empleos de la Guardia Civil. Ahora vamos con el 18.1. Primero tenemos que responder a la pregunta siguiente. ¿Cómo se ordenan, cómo se escalafonan los guardias civiles? Pues en primer criterio, por empleos. Segundo criterio, por antigüedad. Dentro de cada categoría. Podríamos decir también dentro de cada escala. Es una diferencia sutil, pero quedaos con esto. Por empleos dentro de cada categoría. De esta forma se ordenan los guardias civiles. Y por derivación, respondemos a esta pregunta. ¿Cuál es el criterio esencial en la organización jerarquizada de la Guardia Civil? Cuando se habla de criterio esencial, no está refiriéndose al único criterio, se está refiriendo al criterio esencial. Y ese criterio esencial, en la organización jerarquizada de la Guardia Civil, en la ordenación de la Guardia Civil, es el empleo. Quedaos con esto. También la antigüedad, pero primero el empleo. El criterio esencial es el empleo. 18.2. ¿Cómo se asignan puestos de trabajo en la estructura orgánica de la Guardia Civil? En la Guardia Civil existen, imaginemos, 80.000 guardias civiles. Pues tiene que haber un puesto de trabajo para Guardia Civil, para cada uno de los guardias civiles. No puede haber guardias civiles en paro. Esos puestos de trabajo se reflejan en un catálogo de puestos de trabajo. Cada uno de esos puestos de trabajo se asignan a un empleo o indistintamente a varios. ¿Qué quiere decir esto? Generalmente, cada puesto de trabajo se asigna a un solo empleo. Este puesto de trabajo de capitán de compañía es para un capitán de compañía. No puede pedir ese puesto de trabajo, esa vacante, un teniente, un comandante. Tiene que ser un capitán. Pero hay puestos de trabajo que se asignan a varios empleos, generalmente a dos. Por ejemplo, un sargento y un sargento primero, o un cabo y un cabo primero. Si un sargento pide una vacante de comandante de puesto en el puesto de su pueblo y le asignan ese destino, es una faena que cuando ascienda a sargento primero tenga que dejar esa vacante, ese puesto de trabajo. Pues para conciliar adecuadamente la vida profesional, familiar, etcétera, en determinados casos se asignan puestos de trabajo a varios, generalmente a dos, empleos. ¿De qué depende la asignación de un empleo a un puesto de trabajo? Depende de las facultades y capacidades profesionales que se requieran para desempeñar los cometidos característicos de ese puesto de trabajo. Las características del puesto de trabajo capitán de compañía no son las mismas que las características del puesto de trabajo guardia civil de seguridad ciudadana que patrulla en uno de los puestos de esa compañía. Y depende también de las propias características del puesto. Bien, pues que os suene el concepto de catálogo de puestos de trabajo, de cómo se asignan los puestos de trabajo a los empleos, de qué depende la asignación de un empleo a un puesto de trabajo. Esto se explica en el 18.2. Vamos al 18.4. ¿Para qué faculta el empleo? Mi empleo de capitán. ¿Para qué me faculta? Para ejercer la autoridad que me corresponde de acuerdo con el orden jerárquico del cuerpo y para desempeñar los cometidos propios de mi empleo de capitán. ¿Cómo se confiere el empleo militar del cuerpo de la Guardia Civil? Ya lo hemos visto, con arreglo a la ley, en esta propia ley. El empleo
de Guardia Civil, lo confiere el rey y es refrendado por el ministro de Defensa. ¿Qué derechos y obligaciones otorga el empleo militar de un guardia civil? Los derechos y obligaciones establecidos en esta ley y en otras. Por ejemplo, los derechos y obligaciones establecidos en la Ley Orgánica de Derechos y Deberes de la Guardia Civil. ¿Qué ocurre cuando se produce el acceso a otra escala? Primera vez que hago este apunte. No es lo mismo acceder a una escala que ascender. Lo vamos a explicar en la siguiente diapositiva. Bueno, pues ¿qué sucede cuando se produce el acceso a otra escala? Se obtendrá el empleo que en cada caso corresponda y se causa baja en la escala de origen. Y se pierde el empleo que se ostentaba. Voy rápido porque ahora lo explicaré más detenidamente. 18.5. Divisas de los diferentes empleos, las que hemos visto antes. ¿Quién es el responsable de determinar cómo se diseñan las divisas? ¿Qué divisas tiene cada empleo? Etcétera. Bueno, pues el responsable es el ministro de Defensa a propuesta del director general de la Guardia Civil. ¿Y qué tiene en cuenta el ministro de Defensa para determinar las divisas de los diferentes empleos? Pues la tradición del instituto y la naturaleza militar de la Guardia Civil. Lo que os decía, vamos a desglosar este artículo 18.4, qué ocurre cuando se produce el acceso a otra escala y dice el legislador que se obtendrá el empleo que en cada caso corresponda y se causa baja la escala de origen y se pierde el empleo anterior. Vamos a ponerlo muy claro con lo que voy a explicar a continuación. Tú, cuando ingreses a la Guardia Civil, lo vas a hacer en la escala de cabos y guardias, en el primer empleo, en el menor empleo, que es el empleo de Guardia Civil. Y puedes ascender dentro de la escala. Si promocionas profesionalmente dentro de una escala, eso se llama ascender. Ahora, pasados 2 años, te puedes plantear acceder a la escala de suboficiales. Tú quieres ser sargento, accediendo a la escala de suboficiales. ¿Y esto cómo lo haces? Pues presentándote a la convocatoria correspondiente, a la convocatoria de suboficiales, superando las pruebas selectivas, el periodo de formación, que también es de 2 años, y te nombrarán sargento de la Guardia Civil. Entonces accederás a la escala de suboficiales, ostentarás el primer empleo, el menor empleo de esa escala, que es el empleo de sargento, y perderás el empleo anterior, el de Guardia Civil. Visto en esta diapositiva, yo creo que se entiende mucho mejor. En los artículos 19 y 20 se nos habla, en el 19 de empleos con carácter eventual y en el 20 de empleos honoríficos. En ambos casos se concede a un guardia civil el empleo inmediatamente superior. Si se es guardia civil, se le concede con carácter eventual el empleo de cabo, o si a lo mejor se es sargento, se le puede conceder con carácter honorífico el empleo de sargento primero, el inmediatamente superior. ¿A quién se le puede conceder un empleo con carácter eventual? 2 casos. Primero, el más excepcional, a un guardia civil que esté destinado a una organización internacional o en un organismo en el extranjero. Por ejemplo, en la agencia Frontex, en la agencia europea de la Guardia Civil de Fronteras y Costas, o en Europol, en la Oficina Europea de Policía, o en CEPOL. Bueno, estas son organizaciones policiales internacionales. Bueno, pues imaginemos, se destina a un teniente coronel a Frontex y hay 6 organizaciones policiales representadas. La Guardia Civil, en representación de España, y otras 5 de otros países. Y resulta que los otros 5 son coroneles. Bueno, pues la Guardia Civil puede decidir conceder con carácter eventual a ese teniente coronel el empleo inmediatamente superior, es decir, el empleo de coronel. ¿Para qué? Pues para que no esté en condiciones de inferioridad respecto a sus compañeros de las policías extranjeras. Este empleo eventual lo va a ostentar mientras esté destinado allí con ese carácter eventual. Imaginemos que asciende a coronel porque le corresponde. Perderá el empleo eventual de coronel y ahora tendrá el empleo de coronel propiamente dicho. O imaginamos que pide destino este teniente coronel, ascendido eventualmente a coronel, a una unidad de España. Volverá a España con el empleo de teniente coronel, no con el empleo de coronel. Esta es la primera opción, que es la opción más excepcional por la que a un guardia civil se le puede conceder con carácter eventual el empleo inmediatamente superior.
Vamos a la opción más habitual, que es a los alumnos de los centros docentes de formación. Se le puede conceder con carácter eventual el empleo correspondiente, que es lo que os va a suceder a vosotros. Cuando superéis las pruebas selectivas, el periodo de formación, etcétera, se os va a nombrar, no, perdón, cuando ingreséis en la academia, el primer día que piséis la academia, vais a adquirir la condición de guardia civil eventual. Y seréis guardias civiles eventuales, primero en la academia y luego en prácticas, hasta que seáis nombrados guardias civiles profesionales. Segunda opción por la que un guardia civil puede ostentar un empleo con carácter eventual. Sigue diciendo este artículo 19 que estos empleos con carácter eventual los concede el ministro de Defensa a propuesta del director general de la Guardia Civil y se nos plantea también una pregunta. ¿Se generan derechos económicos o aumentos retributivos? No. Si este teniente coronel, del ejemplo que he puesto antes, es ascendido eventualmente a coronel, va a seguir cobrando como teniente coronel, no como coronel. Vamos con los empleos honoríficos. ¿A quién se le puede conceder un empleo honorífico? ¿A un guardia civil que pase a retiro, a jubilado? En la Guardia Civil no se utiliza la expresión jubilado, sino la expresión retirado. Y también a los guardias civiles fallecidos, es decir, a título póstumo. ¿Cuándo se le puede conceder este empleo honorífico inmediatamente superior? En atención a méritos excepcionales o circunstancias especiales. Un guardia civil puede pasar a retiro y resulta que ha estado infiltrado en ETA durante un montón de años, ha desarrollado unos servicios excepcionales, bueno, pues se le puede conceder el empleo honorífico de cabo. ¿Quién concede este empleo honorífico inmediatamente superior? El Consejo de Ministros, ya no el Ministro de Defensa, sino el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Defensa, a iniciativa del Director General de la Guardia Civil, con el informe del Consejo Superior de la Guardia Civil. ¿Os acordáis? Antes lo veíamos en el artículo 13. Esta es una de las funciones del Consejo Superior de la Guardia Civil integrado por los generalacos. ¿Y cuándo se generan derechos económicos o aumentos retributivos en este caso? Nunca. No se generan derechos económicos. Si un guardia civil asciende por los motivos que estoy exponiendo, con carácter honorífico, seguirá cobrando lo que cobraba con el empleo que ostentaba. ¿Y cuándo se inicia el expediente de oficio? De acuerdo con la Ley de Procedimiento Administrativo, que también estudiaréis, los procedimientos administrativos pueden iniciarse de oficio o en virtud de solicitud del interesado. Este tipo de expedientes también pueden iniciarse en virtud de un guardia civil que pasa a retiro. Él considera, le hace ilusión ascender honoríficamente a cabo y lo solicita. Bueno, pues todas estas autoridades abrirán el expediente y determinarán si le corresponde o no le corresponde. Ahora, ¿cuándo obligatoriamente el expediente, el procedimiento tiene que iniciarse de oficio? Si el guardia civil ha fallecido en acto de servicio o si el guardia civil ha pasado a retirado por incapacidad y esa incapacidad sobreviene por un accidente en acto de servicio. Se inicia de oficio el expediente siempre y cuando el fallecimiento o el pase a retiro se produzca como consecuencia de un acto de servicio. Bueno, esto es una imagen. A lo mejor este guardia civil ha fallecido en acto de servicio y podría concederse a título póstumo con carácter eventual el empleo honorífico inmediatamente superior. Conceptos de escalafón, antigüedad y precedencia. Escalafón, en primer lugar, luego en el punto 2 analizaremos el concepto de antigüedad, quedaos con antigüedad en el empleo y precedencia, que muchas veces esto de la precedencia os confunde. Bueno, pues para eso asistís a esta clase, para que nosotros os lo expliquemos. ¿Qué es el escalafón? El escalafón es una ordenación de los guardias civiles. ¿Cómo se ordenan los guardias civiles? En su escala y dentro de cada una de ellas por empleos. Hemos dicho que cada escala tiene su propio escalafón, es decir, que existen 3 escalafones. El correspondiente a la escala de oficiales, el correspondiente a la escala de suboficiales y el correspondiente a la escala de cabos y guardias. Y la ordenación, el segundo criterio de ordenación es la antigüedad. El criterio esencial
es el empleo, ya hemos dicho. Y el segundo criterio, en caso de empate, que se tenga el mismo empleo, el segundo criterio para la ordenación es la antigüedad en el empleo. Y lógicamente, se nos habla en el punto 2 de la antigüedad. Continuamos con el escalafón y nos plantea el artículo esta pregunta. ¿Puede alterarse el orden de escalafón? Sí, puede alterarse. Voy a tratar de explicarlo sencillamente. Solo en dos casos. En aplicación de esta ley, vamos a suponer un cabo mayor. ¿eh? El cabo mayor que ostentaba el número 1 en el escalafón, en la escala de cabos y guardias, en el ejemplo práctico que os ponía antes. Y ese cabo mayor pasa a retiro, se jubila. Bueno, pues era el número 1, el que era el número 2 pasa a ser el número 1, el que era el número 3 pasa a ser el número 2 y así sucesivamente. Si tú tienes en el escalafón el puesto 44.001, pasas a ser el 44.000. ¿eh? Bien, tú eres guardia civil y tienes el puesto 44.001. Y como se ha ido el número 1, ha pasado a retiro, pues tú pasas a ser el 44.000. Ahora, el orden en el escalafón puede paralizarse si coges, por ejemplo, una excedencia por interés particular. Llevas 3 años en la Guardia Civil y quieres montar un negocio y pides una excedencia. Voy muy rápido, no es así exactamente, pero para que lo entendáis. Llega un momento en que se paraliza tu puesto en el escalafón y por muchos compañeros que pasen a retiro o que asciendan y pasen a otra escala, tú no vas a subir puestos en el escalafón. Te van a paralizar en el escalafón. Primer caso de alteración del orden del escalafón. Segundo caso, aplicación de las leyes disciplinarias. Os decía antes, una sanción por falta muy grave es la pérdida de puestos en el escalafón. Un guardia civil comete una barbaridad, una falta muy grave, se le sanciona con la pérdida de 100 puestos en el escalafón. Si tenía el puesto 44.000, pasa a ser el 44.100. Y luego, lo que dice en esta caja no lo tengáis en cuenta, porque es muy farragoso de explicar y yo creo que no puede haber una pregunta para el acceso a la escala de cabos y guardias. Sí que puede haberla, y de hecho la hay, para el acceso a la escala de oficiales. Por eso se exige diferente formación para el acceso a las diferentes escalas y los componentes de las diferentes escalas tienen diferentes responsabilidades. Antigüedad. Por un lado nos habla de la antigüedad en el primer empleo de una escala y por otro lado de la antigüedad en los sucesivos empleos. ¿Qué es la antigüedad en el primer empleo? Esto es muy sencillo. Antigüedad siempre es tiempo. Cuando aparezca la palabra tiempo, asociarla con el concepto antigüedad. El tiempo transcurrido desde la fecha de la concesión del primer empleo. Tú ingresas en Baeza, superas el periodo académico de Baeza, después el periodo en prácticas y eres nombrado Guardia Civil Profesional un 20 de abril del 2026. Cuando transcurra un año, el 20 de abril de 2027, tendrás un año de antigüedad en el empleo de Guardia Civil. Ahora, ¿qué antigüedad tienes en los sucesivos empleos? Si asciendes de Guardia Civil a cabo, ¿qué antigüedad vas a tener? Muy bien. Pues el tiempo que transcurra desde la fecha de la firma de la resolución por la que se concede el ascenso correspondiente. Casi siempre sucede lo siguiente. Tú eres guardia civil, superas el proceso selectivo para ascenso a cabo, superas el periodo de formación en la academia y te ascienden a cabo. Ese ascenso se concreta mediante una resolución de la autoridad correspondiente y se publica en un boletín oficial. Lo normal es que se publique, por ejemplo, un 30 de octubre, pero que la resolución diga que tú eres cabo desde el 12 de octubre. Cuidado con esto, que esto sí que puede ser una pregunta trampa. La antigüedad en los sucesivos empleos es el tiempo transcurrido desde la fecha de la firma de la resolución, no desde la fecha de la publicación de la resolución. Salvo esta salvedad también obviarla. Por lo mismo que he dicho respecto a la salvedad recogida en esta caja. Es muy farragosa y no merece la pena que profundicemos en ello. Ahora, precedencia. ¿Qué es precedencia? Protocolo.
acto de jura o promesa ante la bandera de España. Van allí varios tenientes generales, va Su Majestad el Rey, está el coronel director. Hay un protocolo y este protocolo se establece quiénes van a subir a la tribuna, cómo se van a situar en la tribuna, quién es en el centro, quién es a la derecha de Su Majestad el Rey, quién es a la izquierda. Bueno, pues esa precedencia viene determinada, en primer lugar, teóricamente, por el cargo destino que ocupa la persona o personas que asisten al acto, si esa precedencia está fijada con carácter reglamentario. Esto no es lo que sucede habitualmente en la Guardia Civil. En la Guardia Civil la precedencia viene determinada por el empleo. Ya está. Si a un acto acuden 2 tenientes generales y 3 generales de división, serán los tenientes generales los que presidan el acto. Y a igualdad de empleo, la antigüedad. El teniente general más antiguo. No hemos dicho que asisten 2, pues el teniente general más antiguo. Y luego, a igualdad de antigüedad, se resolverá en función de la posición en el escalafón. Bueno, quedaos con que la precedencia tiene que ver con el protocolo y que en la Guardia Civil está basada en el empleo, teóricamente en el cargo destino que se ocupe, pero esto no se aplica a la Guardia Civil, el empleo. Venga, seguimos. El penúltimo artículo que hoy vamos a analizar, capacidades para el ejercicio profesional. Este es otro artículo farragoso. Vamos a desglosarlo por partes, como hace el propio legislador. En la primera parte se nos habla de la capacidad profesional específica de los guardias civiles para ejercer competencias en los puestos de trabajo de los que se trate. Ya lo hemos hablado. Para el puesto de trabajo capitán de la Guardia Civil no se exigen las mismas competencias que para el puesto de trabajo Guardia Civil de empleo Guardia Civil. Y para ejercer esas competencias, ese Guardia Civil tiene que haber adquirido una capacidad profesional. Tiene que haber estudiado, superado determinados procesos selectivos y luego tiene que haber superado los cursos de formación, que yo os digo que son muy exigentes, en las diferentes academias, en la Academia de Suboficiales, en la Academia de Oficiales. Primera capacidad. Segunda capacidad. Capacidad para desarrollar determinadas actividades. Se está refiriendo a especialidades. Ya está. Lo vas a entender mucho mejor si asociáis este punto 2 con especialidades. Y ahora, capacidad del punto 3 para desempeñar cometidos no atribuidos particularmente a un guardia civil y prestar los servicios correspondientes. Un guardia civil no está para lavar coches, pero en un puesto de la Guardia Civil tiene que lavar coches. No van a salir los coches guarros. Y no hay un puesto de trabajo de lavandería de coches. No. Entonces, el Guardia Civil que está en un puesto tiene que lavar los coches o tiene que ocuparse del mantenimiento mecánico básico de los coches. Si le falta agua al coche porque salta el testigo correspondiente, no vamos a llevarlo al taller. Otra cosa es que la avería sea grave. No se le va a exigir al Guardia Civil que se ponga un mono y que desmonte el motor. Bueno, pues hemos hecho esta introducción, ahora vamos a ir viendo punto por punto. ¿Cómo se determina esta capacidad profesional específica para ejercer competencias de los diferentes puestos de trabajo? Pues ya lo hemos dicho, en función de los cometidos de los miembros del cuerpo, de ese puesto de trabajo correspondiente, por las facultades atribuidas a los componentes de la escala correspondiente y por el empleo. Esto es un resumen de lo que hemos venido diciendo en diapositivas anteriores. Ahora, esta competencia específica, ¿para qué habilita a los que integran una escala conforme a los títulos académicos y profesionales que se posean? Bueno, pues esta competencia, esta capacidad habilita para el ejercicio de las competencias características de esa escala y para el desempeño de los cometidos característicos de esa escala, sin que sean necesarios requisitos de colegiación profesional. Cuando una persona termina sus estudios en Derecho, es graduada en Derecho, tiene que hacer un máster y luego si quiere ejercer como abogada tiene que colegiarse. Nosotros no. Un oficial de la Guardia Civil aprueba el proceso selectivo, supera el periodo de formación, se incorpora al primer empleo de la escala correspondiente, al empleo de teniente, y va a desarrollar sus competencias, sus cometidos, los cometidos propios de su escala, empleo, etcétera, sin que tenga que colegiarse. Ahora, punto número 2. Capacidad para desarrollar determinadas actividades.
estas determinadas actividades, por ejemplo, la especialidad de policía judicial, podrá condicionarse a la posesión de un empleo, a la posesión de una especialidad o a otros requisitos que se determinen. Esta capacidad para desarrollar funciones de policía judicial se condiciona básicamente a la posesión de una especialidad, también a la posesión de un empleo, pero es menos frecuente. Y luego lo que os explicaba antes, de estos cometidos, de estos servicios que a lo mejor nos gustan mucho, de lavar coches, etcétera. Bueno, pues vamos a ver. Dice que además de la capacidad profesional específica, además de esta capacidad profesional específica, los guardias civiles tienen que tener en todo caso la capacidad necesaria para desempeñar cometidos no atribuidos particularmente. Se me ocurre otro. Si hay una entrada y registro, un reventón que se llama policialmente hablando, ¿no? Se desarticula una banda de narcotraficantes. Pues entramos y todos los efectos incautados hay que transportarlos a una furgoneta. Se meten en cajas, ordenadores, documentación, etcétera. Y el guardia civil de turno no puede decir, no, no, yo estoy aquí para investigar, no para cargar cajas. Bueno, seguro que con este ejemplo lo habéis entendido. Y para prestar los servicios que le puedan corresponder para garantizar el funcionamiento de las unidades, centros y organismos. Seguro, insisto, que con los ejemplos cobra luz esta redacción del punto 3. Dice, continúa diciendo el artículo, siempre que no exista ninguna limitación legal o reglamentaria. No sé, imaginemos que hay una plaga de langostas en el puesto, que está todo lleno de bichos aquello, ¿no? A mí no se me puede exigir que fumigue, porque el producto que voy a utilizar es venenoso, no tengo la capacitación necesaria, habrá que llamar a una empresa fumigadora. Y ahora sí que sí, terminamos con el artículo 23, en el que se nos habla de las especialidades. Existen especialidades para desarrollar cometidos en áreas concretas para las que se requiere una formación específica, por ejemplo, la especialidad de policía judicial, y de esta forma cumplir las misiones que atribuye al cuerpo la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Bueno, esto es sencillo y además es una derivación de lo que hemos explicado anteriormente. Sí que me preocupa más el punto 2, porque todo lo que tiene que ver con especialidades es competencia, cuidado, del ministro del Interior o del ministro de Defensa, no conjuntamente del ministro del Interior o del ministro de Defensa. El ministro del Interior tendrá la competencia respecto a las especialidades de seguridad ciudadana, policía judicial, etcétera. El ministro de Defensa tendrá competencia respecto a la especialidad de armas y explosivos, de intervención de armas y explosivos, porque esa es una competencia que le atañe. Por eso dice el artículo que un ministro u otro tendrá la competencia dependiendo de la naturaleza de la materia a que se refiera cada especialidad. Y ahora, un ministro u otro tiene la competencia, pero para tomar decisiones tiene que tener en cuenta el informe del otro ministro. Esto no significa que las competencias sean conjuntas, que puede haber una pregunta trampa. Bueno, pues uno u otro ministro, en relación a las especialidades, va a determinar, primero, en el punto A, la definición de las especialidades, los requisitos y condiciones para obtener las especialidades. Ahora matizamos más esto. La compatibilidad entre especialidades y las escalas y empleos en los que se puede adquirir y mantener una especialidad. Si cuando tú te incorpores a la escala de cabos y guardias, te gusta la especialidad de tráfico y haces el curso correspondiente y adquieres esa especialidad, no te va a valer cuando asciendas a suboficial. ¿Por qué? Porque los cometidos de la especialidad de un sargento que está destinado en tráfico no son los mismos que los cometidos de un guardia civil que está destinado en tráfico. Y luego en el punto B dice que uno u otro ministro va a determinar las aptitudes asociadas a cada especialidad. ¿Y qué son esas aptitudes? Cualificaciones individuales que habilitan para el ejercicio de una actividad profesional. Cuando estaba destinado al servicio de psicología, yo me encargaba de realizar la selección por lo que respecta a la fase de selección psicológica para determinadas especialidades. Por ejemplo, para la especialidad piloto de helicópteros. Sale el curso de piloto de helicópteros. Esto se publica en el Boletín Oficial del Cuerpo. Salen 3 plazas y se presentan, como es una especialidad que atrae mucho a la gente, se presentan
50 guardias civiles, pues tienen que hacer un examen de conocimientos, tienen que pasar unos psicotécnicos, tienen que pasar una entrevista para determinar quiénes son los más aptos, quiénes reúnen las cualificaciones individuales mejores para ocupar esas 3 plazas. Bueno, pues vamos a finalizar con una pregunta de verdadero o falso que no me la podéis fallar. Venga, ¿verdadero o falso? Muy bien. Falso, falsísimo. Es fácil ahora determinar que esta pregunta es falsa. Pero si no tenemos conceptos claros, cuando esta afirmación forma parte de un distractor, de una pregunta con 4 distractores, si no tenemos los conceptos claros, podemos equivocarnos. Vale, pues no os olvidéis de descargar los esquemas. Ahora vamos a habilitar un turno de preguntas para resolver aquellas que hayan quedado en el tintero. Y nada, muchas gracias por vuestra atención. Serás lo que quieras ser. Serás guardia civil.